Génesis en el capítulo 8, como acabamos de leer. Saben y conocen ustedes la historia de la cual leímos el relato del capítulo 8, que nos habla acerca de Noé, ¿verdad? Génesis, como saben, es el principio de la creación y es parte del Pentateuco, los libros que escribió Moisés a través de la revelación de Dios, ¿verdad? Entonces es conocido como el Pentateuco, que habla de la creación, las leyes y la primera manera de vivir de los primeros seres humanos, ¿verdad? Y llegamos al punto de la historia de Noé. No es el principio de la historia, pero es parte del desenlace de cómo termina la historia de Noé. Y si pudimos leer un poquito, en este capítulo nos habla de que ya Noé estaba dentro del arca, pero vamos a enfocarnos acerca de lo que pasó dentro del arca. Y es que si pusimos atención, fue que Noé esperó mucho tiempo dentro del arca para poder salir, ¿verdad? ¿Por qué causa? Porque las aguas no cesaban, esperó 150 días, porque mandó un cuervo que fuera y viniera, una paloma, y entendía que no era el tiempo de salir. Y los que han leído la historia de Noé, dice que Noé estuvo, hermanos, en el arca, ¿cuánto tiempo? ¿Alguien sabe? Estuvo aproximadamente un año dentro del arca y días esperando, ¿verdad? Porque llovió durante 40 días y 40 noches, esperó 150 días para que el agua fuera disminuyendo, mandó a la paloma, esperó otros 7 días, esperó otros 7 días, y la cuenta dice que esperó un año, porque Noé entró en el arca en el año 600 de su vida, y en el año 601 el Señor le habló y le dijo: sal del arca tú, tu esposa y tus hijos. ¿Y por qué digo esto? Porque hay algo que es difícil en el ser humano, de lo cual hemos hablado en diferentes ocasiones, y es esperar. ¿Por qué? Porque hay cadenas de comida rápida, ya uno no quiere esperar. Pides las empanadas porque quieres pasar por ellas para llegar a comértelas, y pides las cosas por teléfono. Y hablo porque el esperar, hermanos, tiene un propósito. Dios hacía que las personas esperaran con un propósito específico, y también grandes errores en la Biblia fueron causa de no esperar a Dios. ¿Alguien me puede decir uno? El pueblo de Dios. Moisés subió por las tablas, el pueblo dijo: no sabemos qué fue de Moisés, 40 días, hagámonos un becerro de oro. Otro ejemplo que alguien se acuerden. Samuel le dijo: voy a ir y cuando regrese ofrecemos sacrificios. Y dice que Saúl, al ver que el pueblo se iba, agarró y hizo él el trabajo del sacerdote. Y cuando Samuel regresó, le dijo: locamente has hecho, no te dije que me esperaras. Por eso también Dios te quita, ¿verdad?, del llamado, del reinado. Otro ejemplo está Abraham y Sara. Dios le dijo que les iba a dar la promesa de un hijo, ¿verdad? Pero ellos se desesperaron, y entonces Abraham habló con su mayordomo y dijo: solamente va a heredar él. Y escuchó el consejo de Sara y se llegó a su sierva y nació Ismael. Adán y Eva no supieron esperar y escucharon a la serpiente. ¿Por qué? Porque todos esos personajes, Dios tenía lo que ellos querían, pero al tiempo de Dios. Dios le dijo a Abraham y a Sara que iban a tener a Isaac, pero tenían que esperar. Ellos dijeron: ya somos viejos, vamos a hacer nosotros, a solucionarlo. Me voy a llegar a la sierva de mi esposa y va a estar Ismael. Adán y Eva, Dios les iba a dar el discernimiento entre lo bueno y lo malo, porque es algo que Dios, hermanos, no nos otorga a nosotros. El discernir entre el bien y el mal. Dios se lo dio a Salomón, le dio la sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios se lo dio a David. Ustedes vean 2 Samuel, el capítulo 14, de saber discernir
querían hacerlo rápido, querían ser como Dios de una manera rápida. Saúl iba a permanecer en el reinado, pero también buscó una solución. ¿Por qué? Por desesperarse. Y pongo estos ejemplos porque hablamos de Noé. Noé esperó 1 año en el arca para poder salir de ahí. Y es algo, hermanos, que a nosotros se nos dificulta. Y por eso grandes errores en nuestra vida pasan como pasaron en la antigüedad. ¿Por qué? Porque queremos nosotros realmente ya que Dios actúe de una manera rápida. Los discípulos decían al Señor: Señor, ¿cuándo será la venida de tu reino? Danos una señal para saber que tú vienes. Ustedes piden señal, pero señal no se les será dada, más que la del profeta Jonás. Así como estuvo Jonás en el vientre, así estará el Hijo del Hombre. Nosotros somos desesperados porque queremos, ¿verdad?, que Dios actúe, pero en nuestro tiempo. El libro de Génesis nos narra la historia de Noé, que fue exactamente el caso de toda la humanidad. Noé tardó más de 100 años en construir, hermanos, el arca. Y la Biblia dice en Primera de Pedro, vamos a leerlo, en el capítulo 3, en el versículo 20, Primera de Pedro, voy a leer en el versículo 18 de Primera de Pedro 3, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevar a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de ¿quién? De Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Esperaba la paciencia de Dios. O sea, Dios les dio un lapso de más de 100 años para que ellos escucharan ¿a quién? A Noé. Dice, por lo cual pocas personas, siendo exacto 8, fueron los únicos que se salvaron. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nosotros queremos acelerar el proceso de Dios para que las cosas se cumplan rápido y la iglesia crezca. Y ahorita dicen, es que hay poca audiencia, muy pocos lugares, y Dios dijo que iba a crecer la iglesia, ¿y qué está pasando? Y usted busca métodos humanos, y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Noé no tuvo que hacer nada sino esperar en Dios. Y les digo esto porque alrededor de la vida de la iglesia y de manera personal, estamos yendo a orar por Darío y veo familiares que esperan ver a Darío recuperado. Hablábamos la semana pasada de Maricris, la conocida. Ella está esperando que le traigan el cuerpo de su esposo porque necesita verlo y ella quisiera que ya estuviera aquí. Yo veo a Mariana, la hermana de Darío, y quisiera que ella se levantara y comiera solo, y es difícil esperar esa respuesta de Dios. Por eso ella dice, es que me ataca el pensamiento y el diablo me dice, ¿dónde está tu Dios? Y no, que tenía que levantarse. Inclusive para nosotros la iglesia es difícil esperar el milagro de Dios que pase en la vida de alguien. Pero esto, hermanos, no es ajeno a la Biblia. Jacob trabajó 14 años por la mujer que amaba. Por Raquel, dice que cuando la vio, se enamoró y lo engañaron y le dieron a la otra hija y le dijeron, bueno, pues trabaja otros 7 años, y para él le parecía poco porque amaba a Raquel. David fue ungido desde que era niño para ser rey. ¿Y cuánto tiempo esperó para ser rey? Años, hermano, para poder ser rey. El pueblo esperó 430 años para poder ser libre de una promesa que Dios le había dado. Segunda de Pedro
Vamos a leerlo, hermanitos. En el capítulo 3, hace rato leímos primera 3, ahora vamos en la segunda, en el capítulo 3. Dice así. En el versículo voy a leer desde el versículo 4. Dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Les dice, recuerden que la gente antigua pereció en el agua. Y también ustedes a veces piensan que Dios tarda en cumplir las promesas. Dice, pero el Señor no está retardando, ¿verdad?, porque no vaya a cumplir las promesas, sino que dice, lo hace porque es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Dios fue paciente con la humanidad durante 100 años, les predicó. La Biblia dice en el libro de Hebreos 11, lo voy a leer yo para que ustedes no lo busquen, habla de la fe. Y Hebreos 11:7 dice, por la fe, cuando fue advertido Noé, ¿verdad?, por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe se condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé hizo algo de algo que todavía no se veía, hermanos. O sea, Dios le dijo, va a llover, y la gente dijo, estás loco, nunca ha llovido. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios tiene paciencia con nuestros familiares, pero también con nosotros. Todos sabemos que el arca representa a Cristo, y que no entró porque agradó a Dios, y por la fe, ¿verdad?, fue salvo no Noé, sino su esposa, sus hijos y sus nueras. ¿Por qué? Porque dice Dios que él veía la maldad del hombre y que su pensamiento era de continuo el mal. Y entonces dijo Dios que iba a destruir a toda creación, a toda bestia, a todo reptil, porque se habían corrompido, la maldad había llegado hasta la presencia de Dios. Y entonces toma ese hombre, hermano, Noé. Halló gracia en Noé, pero ¿por qué? Porque Noé tuvo fe. Desde su nacimiento fue escogido para algo, así como usted y como yo. Génesis, ahí atrásito, dice la palabra de Dios en la genealogía de Adán, en Génesis 5, en el versículo 29, dice, y llamó a su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Por qué leo esto? Porque Noé desde su nacimiento ya había sido escogido para eso. Dios nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación para cumplir algo que usted a menudo se pregunta: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Qué hago yo en la iglesia? ¿Por qué la iglesia a lo mejor no crece? ¿O por qué yo no fluyo? ¿Por qué no me lleno?
La Biblia dice que fuiste escogido al igual que Noé, pero tenemos que vivir como aquellos grandes hombres. Una vez platicaba yo con el hermano Pablo, de camino a las oraciones de Darío, y le comentaba, Hebreos 11 es un libro que describe algo en común de todas las personas. No dice que por la descendencia de Adán, Noé hizo el arca, o que Moisés, porque fue hijo de quien, sacó el pueblo, o porque Rahab era muy bella. Todos ellos tienen algo en común, y es la fe. Dice, por la fe Jacob bendijo a sus hijos, por la fe Abraham bendijo a Isaac, por la fe, ¿verdad? Rahab, la ramera, guardó a los espías, por la fe Enoc fue traspuesto, por la fe Abel, ¿verdad? Agradó el sacrificio de Dios, por la fe. No dice porque eran fuertes, porque iban todos los días a la iglesia, porque eran hijos del pastor, porque eran hijos. Dice, por la fe, porque creían para qué habían sido llamados. Cuando usted y yo abandonamos el asiento de una iglesia o el ministerio dentro de algún lugar, no es por las cualidades que yo no veo en el pastor o en alguien, sino es por la fe que nosotros no tenemos de que Dios nos ha mandado a llamar para algo. ¿Por qué? Porque somos impacientes. Queremos que Dios resuelva las cosas ya. Imagínense, hermanos, 150 días esperó Noé para que el agua bajara. Si usted y yo fuéramos Noé y dijéramos, Señor, llevo 100 años construyendo un arca y nadie viene, todos me toman a loco. Y luego el Señor le dice, métete al arca. Y cuando se metió, llovió inmediatamente. El Señor cerró la puerta y estuvo 7 días sin que cayera agua. Imagínense Noé, o imagínense sus familiares, o imagínense eso en la iglesia. Cuando le decimos, hermanos, es que Dios dijo que iba a sanar el hermano Pablo, y pasan 2 meses, 3 meses, y la iglesia dice, mentira del hermano que predicó. Pablo sigue igual, Pablo hace esto, Pablo va. Imagínense la gente de abajo viendo a Noé encerrado, burlándose de él. O sea, este loco se encerró 7 días, no llueve. Pero no era de que él estuviera loco, lo leímos en Pedro, era la paciencia que Dios tenía para que todo el pueblo, o las personas, o hoy en día las almas, se arrepintiesen. Pero tenía que haber hombres que supieran esperar en Dios. No estuvo en el arca y le pudo decir, Señor, ya estoy adentro, que llueva, que llueva. Como usted y yo somos a veces, Señor, ya vine a la iglesia, ahora sí, lléname, y que salen todos, y que el Señor, porque eso es lo que pasa. Usted viene a la iglesia y dice, hermano, me bautizo, y ya me bauticé, y ahora quieren que sanen, y que toda la familia venga, y si no vienen, se desanima. Imagínense, llovió. Al 7º día, dice, las cascadas fueron rotas y fue abierto los cielos, y durante 40 días y 40 noches llovió al grado que el arca de Noé llegó a la cúspide del monte, y todo ser vivo, toda creación murió. Después de 40 días deja de llover, Pablo. ¿Qué es lo que quisieras tú cuando dejara de llover? Salir, y dice, Señor, a ver, porque nosotros estamos así, inclusive hasta en el servicio. Señor, ya son las 9. El culto es de 7 a 9. Ahora sí vamos a salir rápido, porque es lo que quería ya salir. No esperó paciente. ¿A escuchar a quién? A Dios. 150 días más se tardó Dios. Y dice la Biblia en el capítulo 8, y se acordó Dios de Noé y de los animales. Y entonces Dios fue y empezó a hacer que las aguas cesaran. Dios podía haber hecho que eso fuera rápido, hermanos. Pero todo tiene un tiempo debajo del sol, dice la Biblia. Y el tiempo de Dios es perfecto, exacto. Dios estaba tratando con Noé. Dios estaba viendo la fe que ese hombre
tenía. Algo que está faltando en nosotros, en la iglesia. Vamos a leer Hebreos 11 ahora sí. En la última parte del libro de Hebreos, yo le voy a dar lectura. Y vea lo que dice en Hebreos. Habla de todos los grandes hombres de la fe, José, ¿verdad? Pero en el versículo, ya al final vamos a leer, en el versículo 29. Le voy a dar lectura, dice: por la fe pasaron del mar rojo, por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y aquí dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espadas, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga de ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Imagínense, por la fe lo que hicieron esos grandes hombres, pero no recibieron lo que ellos esperaban. Para ellos las cosas eran difíciles, y por eso les digo, si hoy Dios nos pide a nosotros esperar, decimos no. Un claro ejemplo: usted ve algo que le desagrada en la iglesia y tú dices, me quiero ir, ya no puedo estar ahí, pero hay algo que dice, espera, no pongan la mirada en el hombre. Pero tú estás, es que ya no aguanto, me quiero ir, no sirvo. Y hay algo que dice, espera, porque aunque ya pasó la lluvia, todavía no puedes salir. Allá afuera, en el mundo, como afuera del arca solo había muerte, no había donde estar parado firme. Si no hubiera querido salir cuando inmediatamente acabó la lluvia, hermanos, pues se ahoga porque no había dónde. Dice que las aves las mandaba y regresaban y no había dónde asentar a su pie. Pero Noé tenía que entender que el tiempo de Dios es así. Y es algo que nos cuesta trabajo a nosotros como iglesia ahora entenderlo o ponerlo, ¿verdad?, por obra en nuestras vidas. No sabemos esperar. José tuvo que esperar el tiempo de Dios después de ser vendido, después de ser traicionado por sus hermanos, después de ser olvidado en la cárcel, después de ser acusado, para que cuando llegó el tiempo de Dios, él se levantó y le dijo: ay, hermanos, todo está bien, todo lo que yo pasé era un propósito de Dios, porque ahora es el tiempo de que yo sirva. No importa que ustedes me negaron, que mintieron a mis padres, que fui vendido, no importa, hermanos, porque él sabía para qué había sido llamado y que su tiempo en algún momento, hermanos, iba a llegar. La iglesia de hoy en día, o el diablo, lo que hace es a nosotros desesperarnos, porque no nos sentimos bien, porque no nos sentimos cómodos, porque no me entienden, porque no me creen, porque no me ayudan, porque no esto, porque no lo otro. Pero allá afuera no vas a encontrar nada. Noé tenía que entender
que de qué le servía salir rápido si no había nada ni nadie. Noé estaba experimentando que solamente estaba él y Dios. No hay nada, hermanos, que a nosotros nos pueda llenar, cambiar. No hay nada fuera de Cristo. Dice la Escritura, porque en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso la Biblia dice en el Salmo 127 de la siguiente manera. Salmo 127 dice así. Le voy a dar lectura yo. Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis con pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, te está diciendo, no importa todo lo que trabajes, lo que tú te aferres, que vayas tarde a dormir, que te levantes temprano, si no está Dios, está en vano. Moisés le decía: Señor, si tú no vas conmigo, yo tampoco iré. Estaría de más que tú estés trabajando, si no dejas que Dios trabaje en ti. Estaría de más que tú estuvieras viniendo todos los días y queriendo cambiar a la iglesia, hermano, si no dejas que sea Dios el que edifique tu casa, el que guarde, el que esté cuidándote. Por eso me decía, de balde sería que Noé se le hubieran abierto las puertas y saliere si no iba a encontrar nada. Dice que el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y que nosotros, fuera de Cristo, nada somos. Y apartados de mí, nada podéis hacer. El Señor dice: tú tienes que estar aquí junto a mí, esperar a que yo te diga: ve, sigue, continúa. Y a veces nosotros confundimos esa espera, porque en esa espera decimos: Dios se ha olvidado de mí, Dios no me contesta, Dios a mí no me está hablando a mí. Pero no, hermanos, de lo contrario, la espera es un propósito de Dios para tu vida, porque algo grande tienes que hacer, algo grande tienes que cumplir, pero es necesario que nosotros así lo hagamos. Cuando las aguas cesaron, ¿qué pensaría? Señor, ya dejó de llover, ya bajaron las aguas, déjame salir. El Señor dice: espérate todavía, 7 días más tienes que esperar. ¿Pero por qué, Señor? Porque a veces nosotros así vemos: ya no tengo el problema, ya, que fluya, que venga, que se haga esto. ¿Por qué? Porque Dios está probando tu fidelidad o nuestra fidelidad, nuestra dependencia total de Él, hermanos. Cuando por fin Dios le habla a Noé, le dice: Noé, sal del arca. Noé, es tiempo de que ahora sí salgas. ¿Qué hizo Noé, hermanos? Salió. No le dijo: no, pues ahora no, como usted y yo muchas veces hacemos. Porque hay veces que Dios trata contigo y te dice algo y Dios te dice: Señor, ahora sí, estuve dice y dice. Es como una relación matrimonial, cuando tú quieres hacer algo y el esposo dice: no quiero, y luego te dice el esposo hacer y dice: bueno, amor, vamos a hacerlo. ¿Y qué dice la esposa? No, ahora ya no. Está la hermana Citlali y me dice: vamos a comer. Y digo: no, estoy cansado. Al grado que yo digo: bueno, está bien, vamos. Y mis hermanos le llaman: tengo hambre. Ahora no, porque cuando yo quería, es un ejemplo, pero es algo que pasa en los matrimonios.
que pasa en la iglesia. Cuando tú estás buscando al hermano para estar bien con ese hermano, Dios te bendiga, y el hermano te rechaza 1, 2, 3, 4 veces, te sigue haciendo y te rechaza. Y cuando Dios toca el corazón del hermano para aceptarte, tú dices, no, ahora no. Es que mira, yo lo estuve buscando, lo perdoné una vez, lo perdoné 2 veces y ahora ya. Es como cuando Dios endurecía el corazón de Faraón y le decía a Moisés, ve y dile que me deje ir, pero Dios lo endurecía. ¿Por qué? Porque Dios estaba probando la fidelidad de esperar en Dios, de que no era cuando ellos quisieran, sino cuando Dios toca los corazones. Y cuando Dios te dice hazlo, hay que hacerlo. Cuando Dios dice espera, hay que esperar. Pero les decía, la canción dice, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice, no es posible, pero mi corazón. Esperar en Dios es difícil, porque nosotros pensamos que tenemos, hermanos, una salida más rápida. Los atajos de Adán y Eva lo llevaron a estar fuera de la presencia de Dios. El atajo de Sara y Abraham por tener un hijo los llevaron a tener discusión, a decirle no va a heredar mi hijo con la esclava, y los atajos de Saúl para que el pueblo no se fuera lo llevaron a perder el reinado del pueblo de Dios. Los atajos de los discípulos los llevaron a apartarse también del Señor. Pero por eso dice la Biblia, no se extrañen que Dios, teniendo paciencia, solo 8 personas creyeron. Usted dice, hermano, ¿por qué hay tanta audiencia? Porque la gente no cree. ¿No cree quién? Dios. A lo mejor mucha gente que no subió al arca fue porque conocía a Noé. Porque he dicho, Noé nunca trabajó y ahorita a lo mejor quiere hacer un arca. A lo mejor conocían a sus hijos. Y dijeron, es que los hijos de Noé, tú no sabes cómo están. Seth y Jafet, no sabes cómo son. ¿Yo cómo voy a subir al arca donde están los hijos de Noé? A lo mejor conocían a las nueras. Decían, mira, esa mujer yo la conozco, ¿cómo voy a subir ahí? A lo mejor algunos tuvieron miedo porque vieron a los animales subirse. Y dijeron, ¿cómo vamos a entrar ahí a esa arca? Pero ese miedo también nos llevó, hermanos, ¿a qué? A no alcanzar la salvación, a no salvarse del juicio que Dios había estipulado. ¿Sobre quién? Sobre toda la tierra. ¿Qué les digo esto? Usted a veces tiene miedo y digo que yo no voy a la iglesia porque yo sé quién es el hermano Jacob. Pero la salvación no se la voy a dar yo, el que tengo el micrófono. Se la va a dar Cristo. Pero a veces usted toma la decisión de no subir y entrar al arca porque conoce a Noé, a sus hijos, a sus nueras, a su esposa, o porque simplemente tiene miedo, o porque simplemente no creen. Pero lo que está diciendo la Biblia, y lo dice Lucas, es que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, cuando Noé les advirtió y ellos siguieron en sus planes, se casaban, se daban en casamiento y tenían por loco al pobre Noé. Pero Noé, hermanos, no se cansó de esperar. Si usted o yo hubiera sido Noé, diría usted, ¿para qué un culto si nada más estoy mi papá, yo y mi esposa? ¿Para qué somos un culto si solamente somos la familia? ¿Para qué construir un arca, Señor, si nadie se quiere subir? ¿Para qué hago tanto ¿para qué voy a la iglesia si mis hijos no vienen, Señor? ¿Para qué hago esto si la gente no sana? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para probar tu fidelidad. Señor, ¿para qué voy tantas veces con Faraón si no nos deja ir? ¿Le dijo eso a Moisés? Él fue todas las veces, hasta que Dios dice, tocó el corazón de Faraón. Y tantas enseñanzas de esperar. Abraham le pudo haber dicho, Señor, ¿para qué me das un hijo si ahora me lo pides en sacrificio? ¿Para qué? ¿Para qué me haces ilusionarme a mí, a mi esposa, para que ahora me digas ven y sacrifícalo? No, él dijo, Señor,
aquí está. La fe, hermanos, y la espera en el Señor trae un buen resultado para nuestras vidas. Aleluya. Pero es necesario que usted se ponga firmemente a esperar a Dios. Cuando Dios abre la puerta y le dice a Noé que salga, hermanos, ¿qué es lo que hace Noé inmediatamente? ¿Lo leímos ahí? ¿Alguien que lo diga? ¿Qué hizo cuando bajó? ¿Qué hizo, hermanos? Edificó un altar al Señor. ¿Para qué? Said, Pablo sigue leyendo. Y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Dice, bajando de ahí, dice, y bajando todas las especies, lo que hizo no es hacer un altar, tomar el animal limpio y ofrecer un holocausto grato a Dios. Para los que no saben la historia, en la Biblia dice que Noé llamó a los animales, ¿cuántos de cada especie? Dos de cada especie. Pero dice la Biblia que de los animales limpios, ¿cuántos, hermanos? Mandó a llamar 7 parejas de todos los animales limpios, y de los que se consideraban inmundos, solamente una pareja. Vamos a llamar así: de los cerdos nada más un marranito y una marranita. Pero de los corderos el Señor mandó a traer 7 parejas. ¿Por qué causa? Unos dicen que porque era lo que ellos podían alimentarse, porque ellos se les prohibía, ¿verdad?, comer el animal inmundo. Pero aquí está antes de toda la ley, porque es Génesis, el principio de la creación. Dios permitió sus animales para que se le entregaran a Él como ofrenda. Pero imagínense que Dios permite que bajes del arca, y lo primero que haría usted y yo al bajar del arca, ¿qué haría? ¿Qué es lo primero que pasa cuando Dios nos otorga una bendición, o nos da una sanidad, o nos saca de la opresión? Es como Dios le decía a los leprosos: ¿no eran 10 los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? ¿Cuántas almas han quedado sanas, inclusive usted y yo, de la drogadicción, alcoholismo? Y lo que menos hacemos es darle gracias a Dios. Nosotros salimos a disfrutar. ¿Cuántas personas no conoce usted que vieron la gloria del Señor y ahora la sigue viendo usted tomando un vaso de cerveza, bailando en alguna fiesta, y se olvidaron de darle a Dios lo que Dios merece? Y no es porque señale usted, porque hay veces que los que estamos aquí, aunque estamos aquí, nos olvidamos de darle a Dios lo que Dios merece. Dice que Noé construyó un altar. O sea, Noé lo primero que dijo: Dios, te voy a dar gracias. No te voy a reprochar porque estuve 100 años construyendo y luego 1 año encerrado en una arca con animales, sino que te voy a dar gracias porque me salvaste. Porque me salvaste a mí, porque salvaste a mis hijos, porque salvaste a mi esposa, porque tuviste misericordia de mi vida. Me estoy olvidando no de lo que me quitaste, porque quiero pensar que Noé tenía una casa, que tenía algunas posesiones. Él no dijo: Señor, ¿por qué me quitaste mi casa? No, él se bajó y dijo: Señor, gracias. Gracias porque me estás salvando. Gracias porque me has llamado. Y le pide al Señor, ¿verdad? O él toma la decisión de darle al Señor un holocausto. ¿Alguien sabe qué era un holocausto? Sí, como quemaban la carne para que llegara un olor a él. Una ofrenda para Dios, hermanito. Una ofrenda. Bueno, la Biblia dice: manda un sacrificio como ofrenda para Dios. Pero
Levítico hace diferencias entre ofrenda de paz, ofrendas, ¿verdad?, de holocausto. El holocausto, lo voy a leer, o vamos a leerlo rápido en Levítico 1 nada más, para que aprendamos lo que Noé le dio a Dios. Levítico 1, después de Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico. No se vayan tan lejos, ahí adelantito. Dice los holocaustos, así es, dice el subtítulo. Pero le voy a leer más adelantito, nada más del versículo 9 en adelante, para no leerlo todo. Dice, y se lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, de macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará del lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor, lo dividirán en sus piezas, con su cabeza, con la grosura de los intestinos, y el sacerdote lo acomodará sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, lavará las entrañas y las piernas con aguas, y el sacerdote ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y si la ofrenda fuere para Jehová, holocausto de aves, presentará su ofrenda, tórtola, palominos, y el sacerdote lo ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y la hará que arde en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y la quitará el buche y las plumas, la cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. El holocausto, la diferencia de la ofrenda es que tenían que sacrificar todo. La diferencia de la ofrenda al holocausto es que en el holocausto el animal que era quemado era completo. Y la ofrenda se le daba al Señor una parte, para los que han leído Levítico y las historias, y otra parte ellos la podían comer, que eran ofrendas para la oración o para la paz. Pero el holocausto era un animal perfecto, sin mancha, que se ofrecía todo y era consumido por el fuego. Y entonces era un olor fragante para Dios. Noé, cuando hizo un holocausto, el animal que le entregó a Dios se lo dio todo. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que darle al Señor, amarlo. ¿De qué manera, Pablo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Dios quiere que nosotros le hagamos, hermanos, como dice la Biblia en Romanos, en Hebreos, que le demos un culto racional a Dios entregándole todo. Que lo primero que hagamos cuando va a empezar, antes de decir vamos a hacer aquí una casa y vamos a reproducir a todos los animales para tener, que le demos a Dios lo que Dios merece. Nuestro calendario dice que el primer día de la semana, ¿qué día es? El domingo. Y lo primero que tenemos que hacer inicio de semana es a darle a Dios todo. Dice, no dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino hay que dar a nuestro Dios nuestro culto racional. El domingo es el día que hicimos otro día de descanso, el día que no hay de la flojera, no venimos. Si darnos cuenta es lo primero que tenemos que hacerle a Dios. Lo primero que hizo Noé fue darle todo a Dios. Y si usted y yo fuéramos Noé, le pudiéramos decir, Señor, ¿qué más quieres que te dé? Te di 100 años de mi vida construyendo un arca. Te di mi dignidad porque la gente me dice loco. Te di un año más encerrado con animales. ¿Qué más quieres? Si es lo que tú le dices a Dios, Señor, ¿qué más quieres? Si soporto a la hermana que no me tolera. Si voy a la iglesia donde la verdad ni quiero ir, pero voy porque creo que tú tienes algo para mí. Señor, ¿qué más quieres si ya
canto en alabanza, doy mi ofrenda, ya no veo a mi familia que tanto amo. Porque ese es el sacrificio que tú aparentemente le das a Dios. Y él dice, Señor, es que yo ya no estoy con mi familia. Y mi familia es mundana y mira, ven, me sacrifico. Los veo en fotos en el Facebook, en fiesta y yo estoy aquí. ¿Qué más quieres que te dé de mí, Señor? Si me la vivo en la iglesia. Porque hay reunión martes, jueves, viernes, ahora los sábados que hay que ir a orar, los domingos, y los cultos son bien largos. O sea, ¿qué más quieres de mí, Señor? No es jamás le reprochó nada de eso a Dios. Porque les quiero decir algo. Todo lo que usted y yo tenemos aquí no es de nosotros. Dice la Biblia que todo es de Él, por Él y para Él. Y lo único que Dios nos pide es lo único que no le damos. Todo nuestro corazón. No le podemos entregar un holocausto a Dios y decir, Señor, recibe mi corazón como una ofrenda que te agrade. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que del corazón o en el corazón están los malos pensamientos. ¿Quién no tiene malos pensamientos? ¿Quién no está pensando mal del hermano que no viene? De seguro ya se fue al mundo. O del que está ahí sentado y no le crees cuando da un testimonio. De seguro está mintiendo. O cuando ves un hermano que te hace una mueca, que te señala y dices, ay, atiende el Espíritu del Señor. Dice, del corazón salen los pleitos, las iras, los adulterios, los malos pensamientos, los homicidios. De la abundancia del corazón habla la boca. Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. ¿De qué serviría que nosotros nos queremos subir al arca, pero no podemos darle a Dios todo lo que hay aquí? ¿Por qué? Porque está lleno de amargura, está lleno de rencores, de incredulidad, de malos pensamientos. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros entregar? ¿Saben que cuando le entregó Noé ese altar, qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué hizo, hermanos? Olor grato a mí. El Señor dijo, nunca más volveré a destruir, porque ahora sé que la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. A Dios le agradó, hermanos, lo que Noé hizo. Noé le pudo haber dicho, Señor, era más fácil que me dijera, sálvate tú y tu familia. ¿Para qué me hiciste predicar tanto? ¿Para qué hiciste que la gente me llamara loco? ¿Para qué haces que mi familia me rechace? ¿Para qué haces? ¿Para qué? Para probarte, para probarnos. Para que nosotros podamos ser olor grato al Señor. Hay una cita en la Biblia en 2 de Corintios, no recuerdo cuál es, pero ahorita la buscamos, donde dice que somos olor para muerte o olor para vida. ¿Alguien la recuerda? 2 de Corintios, por ahí quien la pueda buscar y nos dice cuál es. Nosotros tenemos, hermanos, vamos a llamarlo así, el mandamiento de darle al Señor todo. Pero es algo que nosotros no podemos darle a Dios. ¿Cuál es, hermano? 2 de Corintios 2:15. Dice, a ver, 2 de Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿qué es suficiente? Hablando Pablo a la carta de Corinto diciendo que nosotros somos olor a Dios grato para los que se salvan, para los que creemos en la palabra, pero también olor de muerte para los que no creen. Vamos a llamarlo así, para los que se ofenden con el Evangelio, para los que se ofenden cuando dicen cambia tu vida. ¿Por qué? Porque ahora la gente piensa que la salvación ya Dios la dio y la salvación no se va a perder y podemos hacer y deshacer lo que nosotros queramos y Dios no nos va a llamar a cuentas. Pero dice que el que cerró la puerta del arca fue Dios. Y hay una parábola de las vírgenes insensatas que viene el esposo y ¿qué hace?
y también cierra la puerta. Dice, y el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que estaban esperando, y cuando vino el esposo se fueron y volvieron y dijeron, Señor, ábrenos. ¿Y qué hizo el Señor? Les abrió la puerta. Cuando nosotros no nos presentamos a Dios como un olor fragante a Él, como una ofrenda grata al Señor, lo queremos hacer. Somos personas sumamente diferentes, con gustos diferentes. El que piensa que el culto tiene que ser más largo difiere con el que dice que tiene que ser más corto. El que dice que las prédicas son a lo mejor muy largas, dicen que están bien. Pero ¿saben qué, hermanos? Mientras las cosas no las hagamos por amor, así sean largas, cortas, no servirá de nada. Háganlo con amor, esperando que Dios lo pueda recibir. Hace unos días una persona dice, bueno, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser servidores, portadores de las buenas nuevas, porque todo lo que tenemos es para Él. A veces el hermano Abraham lleva carnitas al trabajo, y los pone ahí, vamos a orar por los alimentos. Yo veo a los obreros, no se quitan la gorrilla y unos orando, porque saben que somos cristianos. Algunos nos piden ayuda, otros no. Pero hace unos días uno se me acerca y me dice, oye, ayer me desvelé con mi esposa. Y yo así como que, está bien, ¿no? Sí, me dice, mira, y me enseña en YouTube, y era yo, hermano. Y decía, Oseas 6. Y me decía, me desvelé hasta tarde, hasta las 2 de la mañana, escuché esta prédica y escuché otra, y mi esposa quiere ir a la iglesia. Y yo me quedé así, le dije, sí, mi esposa me graba, le digo, y la sube en YouTube. Y a los 2 días, llego, hermano, y está hablando por teléfono, y dice, aquí está, te lo voy a pasar. Me dice, mi esposa quiere hablar contigo. Estoy aquí con ella, ¿Verdad, mi amor? Le decía, sí. Le digo, hola, yo ni la conozco, hermano. Le digo, hola, Dios le bendiga. Dice, oiga, ¿dónde está su dirección? Porque escuchamos la palabra de Dios y está muy bonito y queremos ir. Y ellos viven en Puente Jula. Le digo, cuando guste, las puertas están abiertas. Sí, gracias. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces yo me puedo preparar y pienso en ustedes, los que veo aquí, los que nos dormimos, y no logramos percibir lo que Dios nos habla. Pero hay gente que quiere entrar al arca, que quiere ser libre, que quiere darle a Dios todo. Y los que estamos aquí, estamos creciendo fríos indiferentes, de una manera rutinaria. Y le decimos a Dios, le damos a Dios cosas que no son excusas, cosas indiferentes como ya no te sirvo porque me vio la hermana feo, ya no te sirvo porque... Y la gente allá afuera que realmente tiene problemas se olvida de todo eso, porque ellos lo que necesitan es la esencia de Dios en su vida. Por eso les decía yo, hoy me he rodeado de problemas de una mujer que espera el cuerpo de su esposo. Se lo van a traer hasta el día 13 y ella necesita verlo y está desesperada. De una familia que quiere ver a un hermano, a un padre caminar después de verlo con una herida en su estómago, su cerebro que no responde, y ellos están esperando. Y usted y yo, hermanos, muchas veces egoístamente dentro de la iglesia no sabemos valorar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos diera Darío por hoy estar quizá aquí sentado escuchando la palabra de Dios? Y usted dice entre sí, ¿qué no daría yo por estar en mi cama acostado? ¿Qué nos daría Darío quizá por levantarse y predicar la palabra del Señor y decirle? Y usted cuando le llaman dice, otra vez hablar de la palabra de Dios. ¿Qué nos daría esa mujer porque su esposo estuviera vivo? Y hoy que nosotros tenemos vida, no queremos usarla en amar a las personas. ¿Cuánta gente no está en un hospital hoy sufriendo? ¿Cuántas almas no están en la calle? Dios nos está llamando a nosotros, hermanos, a entregar ese holocausto al Señor. No importa lo que hemos esperado, no importa lo que estemos pasando.
no importa el tiempo que llevamos sirviendo, no reproches a Dios las cosas que tú piensas que le has dado, no, dale gracias por lo que tienes, por lo que tenemos, por lo bueno que ha sido con nosotros. ¿Por qué? Porque todas las cosas al cristiano nos ayudan a bien. Si perdiste el trabajo, gloria a Dios, el Señor proveerá de algo mejor para nuestras vidas. Si está pasando algo en tu vida, una enfermedad, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo terrenal que volveremos al polvo. El día que Dios quiere que cierre mis ojos, así lo haremos. Que nuestra dependencia sea total, hermanos, ¿de quién? De Dios. Confiar en que Él es el proveedor. Así que el diablo no te mueva del lugar en el que Dios te ha puesto, porque eso es lo que el diablo busca hacer de la mente, confundirte, errarte, decirte no es así, no, al contrario, afírmate más, busca más al Señor cuando tienes un problema. Cuando alguien está enfermo y le dicen que tiene una enfermedad grave, ¿qué es lo que hace? Busca sanarse, cuidarse, la familia lo ayuda a cuidarse y no ponga grasa, tómate la pastilla, ¿por qué? Porque quieren vivir. Nadie se aleja o se resiste. Y en la iglesia pareciera que cuando pasa algo se resisten a que los ayude. ¿Quién? Dios. Se resisten a orar, se resisten a servir, se resisten a creer. Cuando estás agonizando, lo que necesitas es un doctor. Y Dios muchas veces nos habla a nosotros. Y nosotros preferimos seguir siendo a veces olor de muerte que olor fragante para el Señor. El Señor dice que Él ha venido a dar vida en abundancia. Pero todo es en el tiempo preciso para que la obra de Dios se perfeccione. Marta y María le decían al Señor: si tú hubieses estado aquí hace días, mi hermano no hubiera muerto. Si tú hubieses llegado antes, Señor. ¿Cuántas veces tú y yo le decimos: Señor, es que si tú hubieras permitido que esto pasara? El Señor sabía cuando Lázaro estaba enfermo. Le dijeron: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y el Señor le dijo: vamos, hay que ir para que no muera. El Señor dijo: me quedaré más tiempo aquí. Y la gente decía: ¿cómo cuando estaba vivo no iba y ahora que muere el Señor va? Porque Dios espera que nuestra fe se perfeccione también en el dolor. Y Él les dijo: no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Tu hermano no está muerto. Sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. No, he dicho que la Biblia o la palabra dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro, así como le dijo a Noé: sal, le dijo: sal fuera. Y en instantes el que ya apestaba de hace 4 días se reincorporó y salió. Hermanos, el tiempo no es tuyo, el tiempo es de Dios. Lo que tú tienes que darle a Dios es todo, porque no sabes si mañana estaremos tú y yo aquí. Así que hoy es el tiempo de nosotros entender la palabra del Señor y guardarla en nuestro corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, en esta hora te damos gracias porque muchas veces no hemos pensado esto cuando venimos al templo, al lugar donde te alabamos. Muchas veces expresamos la palabra de decir: Señor, ¿qué más te puedo dar si te he dado todo? Cuando realmente no te hemos dado nada, Señor. El tiempo es tuyo, las fuerzas, Señor, aún nuestro trabajo, nuestros bienes, el dinero que pensamos, dice la Biblia que el oro y la plata son tuyos. Simplemente somos administradores de las bendiciones que tú nos das. Hoy, al igual que Noé, queremos esperar, porque a veces queremos salir corriendo. A veces decimos: ya pasó, hay que hacerlo, pero hoy queremos ser una iglesia que sepa esperar en ti. Una iglesia que confíe en que tú tienes la mejor respuesta para nuestras vidas. Aunque a veces no es la que queramos, pero es la que tú has decidido. Es la correcta, es la mejor, es la que nos llevará a la salvación, Señor. Hoy mucha gente está esperando un milagro. Otros están esperando una oportunidad. Hay gente que está esperando un trabajo. Algunos esperan entrar en una universidad, Señor. Otros esperan a un familiar que llegará pronto a casa. Y hoy la iglesia no sabe esperar tu respuesta. Hoy queremos nosotros improvisar un plan más rápido, algo que nos llene, algo que pueda satisfacer a lo mejor
lo que estamos requiriendo en el momento, Señor. Pero sabemos, al igual que Noé, que fuera de esa arca no había nada, nada que le diera vida, nada que lo protegiera, un lugar donde poder, Señor, afirmarse, que todo estaba en ti, que todo estaba, Señor Jesucristo, dentro de tu presencia. Y hoy queremos ser una iglesia que lo entienda, una iglesia que permanezca en ti, Señor, afirmado en la roca, edificado sobre esa roca eterna, porque la Biblia dice, Señor, que si tú no edificares la casa, en vano sería todo. Señor, hoy no me quiero edificar sobre una iglesia, no quiero edificarme sobre una religión, sobre algún pastor, sino quiero edificarme en ti, Señor, en tu palabra, Señor, en creer en el Creador de los cielos, de la tierra, de lo visible, de lo invisible. Hoy que la gente no se edifique su fe sobre este lugar, sino realmente sobre lo que ha podido entender de tu escritura, de que así como Noé fue, Señor, escogido desde su nacimiento, cada uno de los que estamos aquí